¿Qué tal amigos del grupo literario Isla Blanca y personas que nos están viendo a través de esta transmisión desarrollada en el marco del 44 aniversario de este espacio literario emblemático del puerto de Chimbote? En esta ocasión vamos a hablar sobre la función y el desarrollo de la crítica literaria en la región Ancash. Nos acompañan Gonzalo Pantigoso Laiza, Ricardo Ayón Cabrejos y Alejandro Mautino Guillén, destacados críticos literarios, escritores también, y así como también maestros universitarios. La crítica literaria, en la medida que el impulso lector muchas veces nos lleva a querer ahondar, a querer conocer los mecanismos al interior de las obras, de los libros, se ha venido desarrollando desde tiempos inmemoriales. En Ancash, en particular, han habido o existen crítica literaria que se desarrolla desde revistas universitarias, que se desarrolla desde el ámbito intelectual, académico, pero que en los últimos tiempos no se ha venido ejerciendo, no se ha venido desarrollando básicamente a otros niveles, ¿no? Solamente se accede, digamos, a un nivel muy reducido, muy pequeño de personas, ¿no? Vinculadas a la literatura, obviamente, pero no en los medios de comunicación, eh, y eso creo que hace que no se sienta el peso de la crítica literaria. Vamos a conversar entonces con nuestros invitados, a quienes en principio saludamos y damos la bienvenida. Empezamos con esta primera ronda de preguntas, en todo caso. Vamos a empezar con Gonzalo Pantigoso para preguntarle qué peso tiene la crítica literaria en nuestra región actualmente. Gonzalo. Bien, gracias Augusto. Un saludo para los amigos que nos acompañan esta mañana, saludos para Alejandro, para Ricardo y para todo el público que nos está viendo. Mira, esta es una buena pregunta, ¿no? Que nos lleva a ver y a revisar la actualidad de la crítica literaria y, digamos, su difusión. Pero creo que en el fondo también habría que ver, digamos, la consistencia de la crítica literaria en nuestra sociedad primero, ¿no? Sí es verdad que existen algunos trabajos de crítica literaria en la región, porque hablamos tanto, primero para poner, digamos que hay dos centros en nuestra región literarios, yo lo llamo así dos núcleos, que es Huaraz y que es Chimbote, ¿no? Que nuclean, digamos, todo este proceso literario de la región. He visto y creo que hemos constatado de que hay todo un proceso de crítica literaria a través de los blogs, a través de las revistas, pero no hay una sistematización de la crítica literaria. Ese es por un lado. Por otro lado, hay una paralización debido a varios factores. Esos factores tienen que ver con los factores editoriales, con los factores sociales, con los factores académicos también, que circundan a la actividad de la crítica literaria, porque la crítica literaria no es solamente una actividad que se da, digamos, al margen de todos estos aspectos, sino que están dentro de ello. Hasta la misma capacidad de comprensión de textos que tienen los estudiantes tiene que ver con la crítica literaria, porque la crítica literaria se sostiene en el pensamiento crítico. Y si no desarrollamos el pensamiento crítico en las escuelas, en los colegios, pues esta crítica literaria no va a surgir y no va a continuar. Es decir, el problema de la crítica literaria es amplio, o sea, no es únicamente de los escritores. Es un problema que tiene que ver con el sistema educativo, con el sistema social y con todos esos aspectos. Entonces, cuando nosotros hablamos de la crítica literaria y su difusión en los medios comunicativos, etcétera, etcétera, me parece que ese es el resultado de algo que está en el fondo y que habría que analizarlo y ver, digamos, esa situación para poder solucionar esa perspectiva de detenimiento de nuestra crítica literaria. En todo caso, vayamos al fondo, ¿no? ¿Qué nos puedes decir, Ricardo, de esa percepción respecto a lo que acaba de señalar Gonzalo, ¿no? Que el problema es un problema de fondo, un problema estructural en todo caso, que conlleva pues a la ausencia de pensamiento crítico en la mayoría de gente actualmente, ¿no? Ha habido un decrecimiento de las ideas, de la difusión del pensamiento, ¿no? De las humanidades, una crisis de la educación y todo eso,
que ha devenido pues en la reducción de espacios en los medios de comunicación, que ha venido en que la crítica se refugie básicamente en espacios académicos. ¿Qué nos puedes decir, Ricardo? Justamente lo último que acaba de decir es por donde yo quería entrar, ¿no? La crítica a veces se ha vuelto, la siento un tanto autista, no sé, la siento que mucho se mira a sí misma, se interna en su propia actividad y ha dejado de pensar en que puede ser más dinámica, ¿no? Puede proyectarse más hacia el lector común. Obviamente que eso agarra todo tipo de aspectos, ¿no? Por ejemplo, como decía Gonzalo, desde lo educativo, ¿no? ¿Cuánto podríamos aprovechar el aspecto del plan lector, por ejemplo, para convertir o para intentar conseguir que los lectores desde pequeños se conviertan en pequeños entes o agentes de crítica, ¿no? Cuando se hace comprensión lectora, por ejemplo, se pregunta sobre el argumento, se hacen actividades, y a partir de ahí, ¿cuánto es que se interroga o que se le plantea al estudiante el desarrollo de una opinión crítica, ¿no? En esas preguntas, en esas evaluaciones que se hacen post lectura? Eso por un lado. Esto lo digo teniendo en cuenta de que muchos de nuestros críticos, por ejemplo en Ancash, son docentes, ¿no? Son docentes de niveles secundario y nivel universitario. Eso por un lado. Y por otro lado, tomando como referencia lo que inició o lo que comenzó diciendo Gonzalo, de que los dos puntos principales donde se hace crítica son Huaraz y Chimbote. Por ahí también tendríamos que ser un poco críticos respecto de eso, ¿no? Bueno, se sabe que esto es porque ahí están los puntos importantes donde tenemos universidades, sobre todo estatales, pero cuánto nos podemos proyectar hacia afuera a partir de ahí, ¿no? ¿Por qué no ver también que se pueda realizar esta actividad desde otros lugares? Es difícil porque el campo de la educación superior todavía no se amplía, es verdad, pero quizás podríamos llegar nosotros mismos como agentes de hacer crítica literaria, a proyectarnos hacia otros lugares de la región, ¿no? Guarmey, Casma, no sé. Y que los mismos críticos con los que contamos también nos preocupemos no solamente en desarrollar la crítica a partir de la publicación de nuestros textos en revistas, en libros, etcétera, sino también incentivarla, difundirla, promocionarla, gestarla inclusive con actividades, ¿no? Como esta, por ejemplo, que estamos realizando ahora, ¿no? Hay muchos críticos que se alegran de que sus textos, sus estudios, sus ensayos aparezcan en revistas, por ejemplo, no solamente universitarias, inclusive aquí de la capital, de no sé, de la Academia Peruana de la Lengua, por dar un ejemplo. Y entonces son felices a sí mismos, ¿no? Son felices por lo que hacen, pero también esa felicidad debe llevarnos a que sepamos proyectar la crítica literaria. Nos estamos quedando mucho en eso. Conversaba el otro día, por ejemplo, con un amigo escritor aquí en Lima, y estábamos viendo justamente qué había pasado con críticos, por dar un ejemplo, como Carlos Toledo en Huaraz, ¿no? De Carlos Toledo, por ejemplo, se sabe que está escribiendo un libro sobre la narrativa ancashina, creo que desde hace 30 años, y hasta ahora no vemos nada, ¿no? ¿Qué pasó con él? ¿Cuánto ha buscado proyectar su trabajo? ¿Realmente está haciendo ese trabajo? ¿Lo ha concluido? ¿Por qué demora tanto? ¿Es actual ese trabajo? ¿Y cuándo va a salir eso, ¿no? Ese producto. Entonces, ¿por qué nos estamos durmiendo de ese modo? Yo veo con preocupación ese aspecto, Augusto, básicamente en proyectar la crítica literaria, dinamizarla y volverla un artículo, quizás estoy siendo muy audaz con esto, un artículo de consumo que todos, valga la redundancia, podamos consumir. Claro. Ahora, hay otro asunto también que decir, digamos, que anotar respecto a lo que acabas de decir, ¿no? Porque existe toda una confusión respecto a los valores literarios, a los valores estéticos de los libros que aparecen, ¿no? Digo esto porque es una confusión
digamos que ya no se sabe qué cosa es bueno, qué cosa es medianamente bueno, qué cosa es malo. Aparecen muchas cosas, el mercado está regulando la producción bibliográfica, la producción intelectual, y bueno, la gente que tiene acceso a los medios, la gente que tiene posibilidades de difundir, de tener publicidad, qué sé yo, es la que ante la ausencia de esa crítica o de una crítica sumamente pequeña, un espacio muy reducido, prácticamente no hay ningún crítico tampoco tendría tiempo para estar pues en todos los periódicos, dicho sea de paso, los periódicos se han reducido ya la crítica, entonces no habría tiempo porque aparecen muchos libros, ¿no? Entonces, ¿qué reflexión podemos tener respecto a esta realidad, a lo que se ha venido diciendo Gonzalo, Ricardo, Alejandro Mautino? Bien, bueno, en primer lugar, buenos días Augusto, buenos días Gonzalo, Ricardo, grandes amigos con quien tengo hoy a bien compartir algunas observaciones en torno a lo que es crítica literaria, ¿no? Bueno, he estado escuchando las presentaciones tanto de Gonzalo y de Ricardo, y Gonzalo hacía hincapié, por ejemplo, de que este tema de la crítica literaria es un asunto mayor, ¿no? Y también este está en el ámbito educativo, y coincido plenamente en eso, ¿no? Es precisamente la crítica literaria un asunto mayor que está dentro de las grandes crisis que afronta hoy en día las disciplinas humanísticas, ¿no? En el ámbito educativo, por ejemplo, hemos visto que los cursos vinculados a filosofía, a literatura, precisamente cursos que ayudan a desarrollar el denominado pensamiento crítico, ¿no? Han ido retrocediendo, ¿no? Han ido, digamos, virando hacia otro aspecto educativo como un curso de comunicación, ¿no? Que es un curso más genérico, ¿no? Ese es un problema sumamente importante, incluso no solamente para la crítica literaria, ¿no? Sino para la literatura propiamente dicha. Otro aspecto que notaba el profesor Gonzalo es la falta de sistematización de nuestra crítica literaria, ¿no? Eso es sumamente importante, porque efectivamente sí hay trabajos críticos y también trabajos en algunos casos quizás menores de historia literaria, pero estos no tienden hacia la sistematización, ¿no? Tienden más bien hacia una suerte de fotografía del momento, ¿no? de la obra literaria. Y el otro aspecto que muy bien Ricardo ha señalado es que, y en cierta medida tú también, Augusto, ¿no? Haces notar que hay cierta confusión, ¿no? Y esto lo podemos ver sobre todo en el ámbito editorial, de promoción, ¿no? A través de los medios de comunicación masiva como los periódicos, ¿no? Particularmente en este grupo de medios, aparecen los denominados críticos literarios, ¿no? Que son los encargados particularmente de presentar una obra que pueda ser relevante, ¿no? Sin embargo, a veces los medios, ¿no? Se encargan de promocionar, digamos, a una obra mediana por sobre otras que en verdad sí pudieran tener, digamos, esa publicidad que goza una obra menor, ¿no? De tal forma que a veces el gusto colectivo del consumidor, del lector, quiero decir, ¿no? Se mide en función a las publicaciones o recomendaciones de algunos medios, ¿no? En este sentido, me parece conveniente, quizás para iniciar este diálogo, ¿no? Referirnos sobre dos cuestiones importantes, ¿no? Que tiene que ver básicamente con dos modalidades de la crítica literaria, ¿no? La primera modalidad, por ejemplo, de la crítica literaria sería la crítica literaria de tipo académica, ¿no? Que, como sostiene Terry Eagleton, ¿no? Refiere que esta ha ido, como de una forma también Ricardo ha mencionado, ¿no? Esta pareciera mirarse a sí misma, ¿no? O es decir, pareciera que fuese un asunto privativo únicamente de la academia, ¿no? Y ha dejado o ha abandonado esa función sustantiva, original, primigenia de la... Creo que tenemos un problema de Sí. conexión con Ajá. Alejandro.
Sí, Augusto, quiero intervenir mientras se vuelve Alejandro. Mira, lo que ha manifestado Ricardo me parece interesante, ¿no? Sí, Porque... Ay, regresó Alejandro. Sí, te escuchamos, Alejandro. Hubo una pequeña Sí, interrupción. claro. Sí, sí. Continuamos. sí, me había perdido en realidad, no sé en qué momento se cortó. Pero bueno, digamos, para poder dirigir el diálogo, me parece importante subrayar dos modalidades de la crítica literaria, ¿no? La crítica literaria académica, propiamente, que utiliza evidentemente un método científico, ¿no? Utiliza un conjunto de teorías, ¿no? Y en ese sentido en Cash tenemos a críticos, sí, ¿no? Que han publicado no solamente libros, ¿no? Sino artículos y ensayos. Por otro lado, tenemos también a la crítica literaria quizás un tanto más subjetiva que la anterior, ¿no? Y esta particularmente está en los medios de comunicación, ¿no? En las reseñas a los libros, en las columnas periódicos, recomendaciones, los comentarios literarios, ¿no? En ese sentido, estas también contribuyen, ¿no? Al estudio y al reconocimiento de nuestra literatura. Sin embargo, el problema mayor, y esto coincido plenamente con el profesor Gonzalo, es que de alguna forma, al menos en Ancash, no se ha tendido hacia la sistematización de esta crítica literaria, de ambas en realidad, ¿no? Esto implica que únicamente, bueno, esta es ya una visión un poco personal, ¿no? Que únicamente nos hemos concentrado en abordar el hecho literario en sí, es decir, en analizar la obra en sí, pero no hemos hecho un trabajo de sistematizar esa obra, el impacto social que tiene esa obra en un tiempo, un momento determinado, las influencias que sobre este texto operan, ¿no? Y qué significa el texto dentro del panorama diacrónico de nuestra tradición literaria, ¿no? Entonces, ese trabajo particularmente no se ha hecho, ¿no? Si bien es cierto, hay estas dos modalidades de la crítica literaria académica y la crítica literaria un tanto subjetiva, ambas sin duda contribuyen al esclarecimiento de la obra literaria, pero coincido plenamente, ¿no? Nuevamente con Gonzalo, de que no hemos sistematizado o no hay trabajos de sistematización mayor sobre el hecho literario en concreto, ¿no? Bueno, ese sería un primer planteamiento que podría hacer. Quizás a partir de esto podríamos problematizar algunas ideas. Claro, gracias, Alejandro. Gonzalo, querías decir algo, estabas diciendo Sí, algo. quería un poquito retomar lo que decía Ricardo en cuanto a lo que la crítica literaria se ha encerrado en sí misma. Y creo que ese problema radica en el fondo, en la forma de comunicación y en la forma de lenguaje, ¿no? A veces quienes presumimos de críticos, hablamos con términos académicos, que a veces la gente común y corriente no entiende, ¿no? Entonces tenemos que elaborar un lenguaje crítico, literario, pero que sea asequible en la sociedad, ¿no? Y diferenciar del lenguaje académico cuando nos reunimos entre, de repente, docentes o críticos, entre comillas, o críticos en sí, ya es una cosa diferente, pero creo que el lenguaje hacia afuera, hacia la sociedad, tiene que ser otro tipo de lenguaje, ¿no? Eso no implica que esté engarzado, que tenga una base científica, tiene que tener esa base, porque ahora también el otro problema que me parece a mí es que no estamos viendo a la literatura como una ciencia, ¿no? Estamos viéndolo únicamente como una actitud de creación, pero ahora ya, actualmente, la tendencia es ver a la literatura como una ciencia, ¿no? Que tiene sus fundamentos, que tiene sus disciplinas, que tiene su método, que tiene su objetivo. Entonces, estamos hablando de algo ya mayor que el tiempo ha ido moldeando y que lo va perfeccionando. Entonces, entrar a la crítica literaria es entrar a un campo de la ciencia de la literatura. Y entonces, pero tenemos que tener nosotros los mecanismos para difundirlo hacia afuera. Ahora, por otro lado, en la educación, lo que dice Alejandro, yo lo escuché cuando vino, creo, en el festival de lectura del municipio que organizó, y expuso un tema muy interesante para mí, como El de nuevo Timoteo. claro, Sí, sí. ¿no?
la Claro que sí. enseñanza de la literatura, ¿no? Y él tiene un planteamiento que coincido yo plenamente, porque esa enseñanza de la literatura que se da en los colegios donde se enseña únicamente la biografía, las obras del autor, ¿no? Cosas así, pero no se va al fondo de la interpretación de la obra literaria, del valor estético, el valor social en el conjunto de las ideas, del pensamiento, ¿no? Entonces, yo creo que es interesante todo estos planteamientos para poder visualizar bien la crítica literaria y entenderlo en su magnitud y de repente por ahí encontrar algunas salidas que nos lleve, digamos, a un desarrollo de nuestra crítica literaria, pero de manera convergente, porque yo creo que en nuestra región hay que converger en el desarrollo de la crítica literaria. Yo creo que, bueno, Huaraz tiene como 200 años su literatura, ¿no es cierto? En cambio nosotros, lo de Chimbote, tenemos algo de 55 años de literatura, pero habría que converger en un punto común y a partir de ahí generar todo este desarrollo de la literatura, porque eso nos va a hacer bien, ¿no? Nos va a hacer bien de manera regional y de manera social también, ¿no? Entonces yo creo que por ahí habría que apuntar un poquito a lo que plantea también Alejandro, ¿no? Es muy importante lo que acaba de decir Gonzalo, ¿no? Este espacio que es necesario generar, quizás a partir de este diálogo se pueda seguir conversando más adelante con ustedes y con más personas vinculadas al proceso de la literatura, ¿no? Necesitamos un espacio de convergencia, ¿no? Por lo menos a nivel del proceso literario de Ancash, que la gente, que la población, que los pobladores de Ancash seamos capaces de ponernos de acuerdo, al menos en este asunto. Si en el resto de cosas nunca nos hemos puesto de acuerdo históricamente, estamos de espaldas a la sierra en muchos casos, con muchas honrosas excepciones, por supuesto, está de espaldas al mar también. Entonces, anoto algo que está relacionado también a lo que se ha mencionado, ¿no? Al hecho de que la crítica literaria, por ser muy especializada, muy elaborada, por tener una complejidad, ¿no? Generalmente la crítica lo hacen los especialistas, obviamente, se ha reducido pues a esos espacios y llega al gran público que a veces accede de algún modo a su lectura muy, muy de pasada y llega pues a ellos lo ven como algo esotérico, ¿no? Que no es algo que en realidad sea de fácil digestión. Entonces, retomando el asunto que propone Alejandro, ¿no? Estos niveles de crítica literaria que existen, y la problematización que habría que darle a este asunto, habría que también reflexionar acerca de la evolución que ha tenido, ¿no? ¿Desde cuándo podemos hablar de crítica literaria, por ejemplo? Esa es una de las preguntas que quisiera hacerle a ustedes, tanto en la sierra como en la costa. ¿Desde qué fecha, desde qué autores, desde qué libros podemos hablar de la existencia de la crítica literaria en nuestra región Ancash? Cualquiera que se anime a decir. A ver, habría que hacer un poco de memoria, ¿no? Sí, un poco difícil la pregunta. Claro. Bueno, acá en Chimbote iniciamos de manera orgánica con el librito de Daniel Lozano, El rostro de la brisa, ¿no? Publicado en 1992, el cual tuve el honor, de repente inmerecido, de hacer el prólogo, ¿no? Que fue es un libro que hasta ahora no se ha vuelto a retomar, ni nadie ha escrito otro libro así, a pesar de que es un libro de crítica horizontal, ¿no? Donde, bueno, entra según la valoración de Daniel Lozano, los libros básicamente eran autores que producían, porque no hay una valoración, digamos, ahí en el sentido de señalar niveles estéticos, ¿no? Pero me parece que ese es el primer libro que se hace, ¿no? Aquí en Chimbote, en función, de manera orgánica, ¿no? De manera sistematizada y únicamente basado acá en Chimbote. Ahora, creo que allá en Huaraz sí ha habido, digamos, no, desconozco que haya un libro orgánico, pero sí hay publicaciones, como el de Manuel Reinaloli, creo, ahí me corregirá Alejandro, donde hace un estudio de los 200 años de la literatura. Después también está Carlos Toledo con sus artículos. También nuestro amigo Yauri Montero también ha hecho mucha crítica literaria, ¿no? Y también es crítico de la crítica. Alejandro también ha hecho mucha crítica literaria, ¿no? Al interior de su blog, de sus revistas.
Entonces, ha habido todo un proceso y hay, como decía Alejandro, pues hay varias fuentes, ¿no? Que se ha hecho, pero como insistimos, ¿no? Falta la sistematización, que hay que ir por esa línea, ¿no? Bueno, yo Claro. también, sinceramente, lo que dice Gonzalo, yo creo que es un poco ya la información que creo que llena lo que tú estabas indagando, Augusto. Yo no he seguido mucho el rastro de cómo ha ido caminando la crítica y desde cuándo, ¿no? A partir de cuando hiciste la pregunta, pensé rápidamente, bueno, sí, efectivamente, Marcos Yauri Montero, eh, pero no tengo los títulos ahorita aquí en la cabeza de los libros exactamente, pero sí he seguido el rastro, principalmente de crítica hecha también, no solo en libros, sino también en medios, ¿no? En revistas, principalmente, ¿no? Está, por ejemplo, muchas cosas antes de Saniel Lozano se publicaron, por ejemplo, en la revista Alborada, ¿no? La revista Alborada, que inicia a fines de la década del 60. Entonces yo recuerdo haber leído ahí algunos textos críticos, en Chimbote, ¿no? Estoy hablando. Y en cuanto a Huaraz, por ejemplo, aquellas revistas, aquellos publicaciones que sacaba Francisco González, me parece que Keimi, Asterisco, ese tipo de revistas, también han tenido su aporte, ¿no? Pero bueno, todo esto habría que reunir, habría que ver también seleccionar el polvo, perdón, el grano de la paja y ver cuánto de todo ello realmente es crítica literaria, ¿no? Cuánto está trabajado con base científica, como decía Gonzalo, hay que ver la literatura también como una ciencia y en esa medida cuánto está trabajado con base científica, cuánto está trabajado con herramientas, con mecanismos reales de interpretación literaria, ¿no? Y ver realmente en todo ello qué cosa es realmente crítica de lo que se publicó y qué cosa no. Entonces, eso también habría que, requeriría que se haga un trabajo profundo acerca de todo. Alejandro. Bueno, sí, la pregunta es en realidad un poco amplia, ¿no? Eh, y requiere efectivamente de la memoria, ¿no? Hace un momento mencionaba, por ejemplo, las dos modalidades de la crítica literaria, ¿no? Una crítica literaria académica y otro tipo de crítica literaria subjetiva, ¿no? Que particularmente no tiende hacia la sistematización, hacia el uso de un método, ¿no? Y es básicamente una lectura de tipo subjetiva, de momento, ¿no? Una lectura de tipo informativa. En ese sentido, al menos en la zona andina, particularmente en Huaraz, podríamos hablar de una tradición bastante amplia de la crítica literaria en estas dos modalidades, ¿no? Ya hay, digamos, fuentes que vinculan, por ejemplo, muchos trabajos de algunos autores como la O.F. Mesa en Amauta, ¿no? También podríamos hablar de las publicaciones que hacía mención Ricardo Ayón, ¿no? Sobre todo en el ámbito de las revistas, donde podemos encontrar reseñas, pequeñas notas, comentarios. En los periódicos también es posible encontrar este tipo de crítica literaria no académica, pero no por ello no deja de ser importante, ¿no? Y la crítica, digamos, literaria, ya que tiene un sustento metódico, teórico y hasta epistémico, me parece, sin temor a equivocarme, podría ser, al menos en Huaraz, el representante Marco Yauri Montero, ¿no? Quien a partir evidentemente de los estudios vinculados a la etnografía, a la antropología, ha dado luces sobre todo a diversos textos de tradición oral, ¿no? En ese sentido, su trabajo crítico me parece sumamente importante, ¿no? Dentro de ese recorrido que también ya mencionaba el profesor Gonzalo, ya aparece en la universidad como un núcleo dinamizador de la crítica literaria, ¿no? En ese sentido, está el profesor Segundo Castro, Carlos Toledo, Macedonio Villafán, Vidal Guerrero Támara, quienes de alguna forma también practican estas dos modalidades de crítica literaria, ¿no? A veces en algunas revistas han publicado esta crítica literaria un tanto informativa, documental, ¿no? Y por otro lado, ya en otro tipo de revistas han publicado crítica literaria, digamos, con teorías, métodos, ¿no?
en ese sentido hay esta tradición, al menos en Huaraz hay una tradición, ¿no? Pero nuevamente volvemos al punto de quizás no se ha sistematizado un poco digamos, la crítica literaria, ¿no? A partir de, digamos, de la historia literaria, que es otro punto que colina en realidad con la crítica literaria y que efectivamente no hay muchos trabajos, ¿no? En ese sentido yo recuerdo los planteamientos iniciales de Yauri sobre dos autores que ahora no llego a recordar, que plantearon los inicios de la literatura o una suerte de historiografía de la literatura ancashina, ¿no? Pero el libro que de alguna forma podríamos rápidamente recurrir a ese libro de César Ángeles Caballero, ¿no? Literatura peruana Ancash. En este libro particularmente hay un enfoque que efectivamente está en relación a lo que es la crítica literaria un tanto subjetiva, ¿no? Impresionista, pero que de alguna forma tiende hacia una lectura de tipo dialógico de nuestra literatura, ¿no? Ese es quizás el único proyecto abarcador que podríamos referir, ¿no? En el ámbito ya de la historia literaria, pero efectivamente no hay esa sistematización. Hay un profesor guaracino, afincado en San Marcos, por ejemplo, que es Javier Morales Mena. Él ha hecho un trabajo de sistematización crítica sobre la poesía de Juan Ojeda, ¿no? Quizás ese es un trabajo un tanto mayor que tiende a la sistematización, ya no tanto como un artículo, como un ensayo, sino ya como un libro orgánico, ¿no? En ese sentido, aunque no es un escritor, no es un crítico guaracino, Jorge Terán Morbelli tiene un trabajo que también tiende a la sistematización, ya como libro, ya como organicidad, ¿no? Acerca de la narrativa guaracina última, ¿no? Entonces, estos libros sin duda ayudan a entender no solamente a la obra literaria, al hecho literario como un fenómeno aislado, ¿no? De nuestra historia literaria, ¿no? Lo necesario efectivamente es ubicar, rastrear a la obra literaria, pero dentro de un fenómeno mayor, ¿no? Que es evidentemente el problema social, ¿no? De ahí que, por ejemplo, Antonio Cornejo Polar trabajara mucho el tema de sistema literario, ¿no? Es decir, entender a la literatura como un sistema, pero al mismo tiempo este sistema debe estar en función de otros sistemas, como el sistema histórico, ¿no? O el sistema cultural, ¿no? Que son, digamos, sistemas mayores. Y dentro de esta, ¿no? Está la obra literaria, ¿no? Al revés no funciona tanto, porque sería una mirada particular, ¿no? Aislada del fenómeno social, ¿no? Y al inicio precisamente se refería sobre eso a Ricardo Ayón, ¿no? Como que la crítica literaria es un evento aislado, ¿no? Que no conecta con con la sociedad, con el lector en común, ¿no? Y tiene toda la razón Ricardo, ¿no? Particularmente creo observar que básicamente nuestra educación, la educación peruana, no ha mirado a la crítica literaria, ¿no? Como un elemento que ayude a dinamizar nuestras lecturas sobre las obras literarias. Más bien se ha concentrado en un tipo de crítica literaria que está en los periódicos, donde muchos, entre comillas, esos críticos literarios son los que dicen qué obra es literaria, qué obra es buena, qué obra es mala. Pero estos que aparecen en algunas revistas, ¿no? Suplementos dominicales o en algunos suplementos de algunos diarios, condicionan esa lectura, ¿no? Pero claro, es también importante esta, ¿no? Pero es una lectura un tanto ametódica, ¿no? Necesaria también sí, pero me pongo a pensar, por ejemplo, cómo se enseñaba antes la poesía de Vallejo, ¿no? En torno a su biografía. Y este enfoque en realidad lo encontramos básicamente a partir de lecturas impresionistas en los periódicos, ¿no? Lo necesario, y esto es algo complicado de responder, sería articular la crítica literaria académica, lo que Gonzalo mencionaba, ¿no? Hacer como la crítica literaria sea digerible para un público mayor, ¿no? No para un público meramente académico, ¿no? En realidad ahí está el gran problema en realidad, ¿no? Y el otro que hemos mencionado es que la crítica literaria, la literatura y otras disciplinas como la filosofía se encuentran hoy en día dentro
de la gran crisis de las disciplinas humanísticas, porque hoy todo es ciencia y tecnología, ¿no? Y las disciplinas que ayudan a desarrollar precisamente esta sensibilidad, este pensamiento crítico tan carentes en nuestro tiempo, precisamente están condenadas, ¿no?, a ocultarse, ¿no? Entonces ese aspecto me parece importante. Claro que sí. El hecho de que la crítica no conecte con los lectores, con la población en general, ¿no? Hace que los lectores estén desorientados, obviamente, confundidos, no saben qué cosa es bueno o malo, están un poco extraviados también. Ahora, hay un asunto que tiene que ver con la perspectiva, con la posibilidad, con la proyección. Obviamente está atado al hecho, a la problemática mayor aquí, ¿no? Que no hay nada sistematizado. En el Perú generalmente las cosas no han sido sistematizadas, ¿no? En muchos aspectos, ¿no? Entonces hace falta un estudio, hace falta un trabajo de campo, un trabajo de gabinete, meticuloso, científico, que permita saber dónde estamos parados respecto a la literatura en Ancash, ¿no? Porque cada uno tiene una visión subjetiva de las cosas, ¿no? Para los de la costa y para los autores de Chimbote en particular, quizás tengamos algunos referentes literarios que no es lo mismo para la sierra, porque no ha sido medido, no ha sido puesto en una balanza, no ha sido analizado, ¿no? Entonces, por ahí debemos partir, en todo caso, ese es el gran problema, ¿no? No ha sido estudiado, no ha sido sistematizado, y qué podemos hacer al respecto, ¿no? ¿Qué perspectiva ustedes pueden tener de la crítica literaria que se ejerce en Ancash, desde los diversos tipos de crítica que hay, a futuro, ¿no? Teniendo en cuenta que no tenemos una sistematización y vamos a seguir en más de lo mismo. ¿Qué nos puedes decir, Gonzalo? Mira, yo creo que es cuestión de valoración también, ¿no? Habría que preguntarnos cuál es la valoración social de la crítica literaria, ¿no? ¿Cómo valora la sociedad nuestra a la crítica literaria? Y creo que esa valoración nos lleva a replantearnos las preguntas a quienes estamos inmersos dentro de la literatura misma. Como autores, ¿qué valor le damos a la crítica literaria? O de repente no le damos ningún valor, ¿no? De repente estamos mirando a la crítica literaria como se miraba hace 30, 20 años atrás, ¿no? Donde la crítica literaria tenía un papel ahí castigador, cuestionador, ¿no? Ahora la crítica, el enfoque de la crítica ha cambiado, ¿no? La crítica literaria ya valora, a todo libro lo valora, pero dentro del proceso, ¿no? O sea, libro malo, bueno, regular, es positivo, es bueno ese libro porque aporta al proceso de la literatura. Pero ya otra cosa es la valoración estética ya de ese libro, es cosa diferente, ¿no? Dentro de la producción del proceso todo libro es bueno, pero tiene que pasar a una valoración, y ahí de repente ese libro ahí termina siendo malo, etcétera, ¿no? Bueno, pero ese tipo de análisis, ese tipo de proceso, lleva a que de repente los autores no valoren la crítica literaria. Entonces, si los mismos agentes, los mismos productores del producto literario no valoran la crítica literaria, entonces, ¿qué valor puede tener la sociedad? La sociedad tampoco le va a dar valor. Entonces, ahí necesitamos replantear pensamientos, forma de pensar, ¿no? Y de actuar también. Porque pensamos que, algunos pensamos que hacemos literatura, no sé, dependiendo de la concepción que tengan de literatura, ¿no? Y algunos piensan que hacer literatura es pues encontrar la fama, ser reconocidos, ¿no? Etcétera, etcétera, cuando esa no es la función de la literatura, ¿no? La literatura es otra cosa, es el reflejo social del pensamiento, de las ideas, de los sentimientos, de las emociones, de los hechos sociales, históricos, a partir de la individualidad, del sentimiento interno que tiene el escritor, conjugando su realidad, su imaginación, pensamiento, intuición, etcétera, ¿no? Pero habría que tender, digamos, a una conciencia del escritor que tiene que se mueve en esos tres planos, en la teoría literaria, en la historia literaria y en la crítica literaria. Y lo que está haciendo es un producto que va a estar mirado por esas tres disciplinas que hacen el conjunto de la literatura. Si tenemos ese tipo de escritor, entonces ahí vamos a ir fortaleciendo cada una de estas ramas, cada una de estas disciplinas, y la crítica literaria se va a fortalecer y la sociedad
lo va a valorar también más porque va a ver de que la crítica literaria está cumpliendo una función, porque ese es el otro aspecto. ¿Qué función cumple la crítica literaria? Y ahí también habría que conversar sobre ese punto, ¿no? ¿Qué función cumple la crítica, Ricardo, bajo tu punto de vista? Bueno, antes de responder esta pregunta, yo me había agarrado un poco de la pregunta anterior. Tú preguntabas, pues, cómo sistematizar todo ello, ¿no? A partir del trabajo de la crítica, de interpretación de textos y de su divulgación, plasmación y difusión. Bueno, en primer lugar, crear nuevos espacios, ¿no? Para la práctica. Nuevos espacios paralelos al trabajo que hace principalmente las universidades, ¿no? Que es de donde surge la crítica literaria. Y yo como editor me preocupo también en ello, ¿no? Hace un momento mencionábamos los libros de crítica que se ha hecho, son escasos, las cifras son tímidas, ¿no? No hay casi nada en nuestra región, y en esa medida, inclusive las mismas editoriales, y esto es un fenómeno particular, no solamente de ANCA, sino a nivel nacional, y yo creo que inclusive universal, de cuánto se está publicando respecto de estudios, de propuestas sobre nuestra literatura, sobre investigación, epistemología, etcétera, en literatura. Y yo creo que es poco, ¿no? En Ancash, por ejemplo, las editoriales, los fondos editoriales, el Estado, está preocupado en este tipo de temas. Yo no sé, decía yo mismo hace poco que nos mirábamos mucho a nosotros mismos, nos internamos en aspectos de parecer modernos, parecer eruditos, manejar metalenguaje, etcétera, al momento de hacer crítica literaria, pero cuánto también estamos viendo el aspecto externo de buscar oportunidades de publicar lo que escribimos, lo que planteamos en nuestra interpretación hecha diaria. A veces tenemos reunidos libros, tenemos textos ya terminados. Yo, por ejemplo, en lo personal tengo un libro donde reúno muchos de los textos de crítica que he hecho, pero ¿cómo hago para buscar la oportunidad de publicar todo ello? Hace poco en Chimbote tuvimos una experiencia muy bonita que fue el fondo editorial de la Municipalidad Provincial del Santa. Eso ha quedado trunco. Ahí se publicó algo de crítica literaria del profesor Elvis Bereao, y yo no sé si se está haciendo lo propio en Huaraz. Creo que desde la municipalidad no se ha hecho nada. Las mismas universidades no tienen un fondo editorial, ¿no? Y si en algún momento lo tuvieron, fue un trabajo que fue solamente casi alegórico, y de eso no pasó. Eso por un lado. Y por otro lado, no dejar de pensar en que la crítica literaria es también un acto creativo, ¿no? Es un acto creativo, más allá de científico. También hay que pensar que hay que un poco volar con la imaginación respecto de los métodos de interpretación literaria que podemos plantear cuando hacemos crítica. No olvidar que, por ejemplo, si pensamos en Ancash, podríamos inclusive hasta fijarnos en un aspecto como la identidad, ¿no? La identidad cultural partiendo del trabajo de la crítica literaria. En cuanto hemos reflexionado respecto de ello, ¿no? Se puede hablar, por ejemplo, en Ancash de plantear un canon literario. Se ha hecho ya, se está haciendo, ¿es saludable? ¿No es saludable? Yo creo que todo este tipo de preguntas y de aspectos también respecto de la crítica literaria como acto creativo hay que pensarlo, hay que imaginarlo. Ahora, ¿cuál es la función de la crítica literaria? Yo creo que ahorita tenemos que pensar básicamente en una función que es urgente, que es proyectarla hacia todo tipo de público. Se dice a veces que la crítica informativa, la que se hace en medios como diarios o revistas, inclusive dicen que es un poco dañina, porque es muy subjetiva, porque es un poco floja, porque a veces se le da la oportunidad de publicar ahí a lectores o a agentes que hacen crítica literaria que no son muy serios. Inclusive se habla de argollas, que se está comentando siempre lo mismo.
siempre estás poniendo a tus mismos autores, de las mismas editoriales, etcétera. Todo ese tipo de aspectos le compete también reflexionar al crítico, o eso tiene que quedar fuera, tiene que quedar al margen, y otro tipo de personas tienen que pensar, escribir y plasmar respecto a esa problemática. Entonces yo creo que es un día, ya momento de sentarnos en torno a todo ello, con un café, y conversar más respecto de todo de todos estos aspectos, ¿no? De la función de la crítica literaria. Alejandro, te escuchamos tus impresiones respecto a la función de la crítica literaria y a las perspectivas y posibilidades que consideras existen en Ancash, si es que existen, ¿no? Bueno, yo inicio con lo que ha dicho Ricardo, ¿no? Bueno, está grabado en realidad esto del café. Bueno, muy bien, muy bien. Retomando lo que también dice Ricardo, la crítica literaria también es en suma una creación, ¿no? Es bueno, es una metapoiesis, podríamos decir, ¿no? Octavio Paz hablaba de que la crítica literaria es la creación mayor, ¿no? Porque es la creación de una creación. Y le salió un libro de más de 500 páginas de crítica literaria sobre Sor Juana Inés de la Cruz, nada menos, ¿no? Pero volviendo nuevamente al punto que refería sobre la sistematización, yo veo quizás como un problema el hecho de que en Ancash nuestras universidades, por ejemplo, no tienen, digamos, una carrera profesional de historia, ¿no? Tampoco de antropología. Los historiadores, los antropólogos que tenemos, ¿no? Han hecho una mirada no tan diacrónica del fenómeno histórico, y esto evidentemente a la crítica literaria tampoco ha ayudado a poder sistematizarla dentro de otro soporte, ¿no? Hay un crítico literario, perdón, un teórico importante que es Itamar Eben-Zohar, ¿no? Que hablaba, por ejemplo, de la necesidad de la literatura de otras disciplinas para su sobrevivencia. Esto significa que, por ejemplo, la literatura por sí sola no existe o no puede existir. Imaginemos, por ejemplo, sin la crítica literaria de Baudelaire, la narrativa de Poe, o, por ejemplo, sin la crítica literaria de los años 50, la poesía de Vallejo no hubiera tenido el peso que hoy en día tiene en realidad, ¿no? Porque de alguna forma la crítica, en cierta forma, redescubre a las figuras importantes que a veces la historia se ha encargado de borrar, ¿no? En este sentido, me parece importante que al mismo tiempo que la crítica literaria, la literatura, existan o se posibiliten trabajos en el ámbito de la historia, ¿no? Porque la literatura no es ajena a la historia, forma parte y está dentro de la historia, y constantemente se involucra, se relaciona en realidad, ¿no? Yo leía, por ejemplo, muchos de los cuentos de Colchado en el del mar a la ciudad, y evidentemente el elemento andino está ahí presente, ¿no? Pero, ¿qué vincula el elemento andino con algo histórico? Por ejemplo, los terremotos, ¿no? El terremoto aparece y es un elemento que se vincula o que de alguna forma vincula a la obra literaria, en el caso del mar en la ciudad, con este elemento de nuestra historia, llamémoslo regional, ¿no? El terremoto evidentemente es un elemento que de alguna forma remeció tanto a la zona andina como a la zona costera de nuestro departamento. Entonces, es necesario para, digamos, hacer una crítica literaria para poder sistematizarla, ¿no? Su diálogo con otras disciplinas que precisamente ayuden a echar luces sobre el ya oscuro universo de un texto literario, ¿no? Esto me parece sumamente importante, puesto que la literatura no puede entenderse únicamente desde la misma literatura, ¿no? Es decir, ficción por ficción no podría ser esta, y aquí precisamente respondo a esta última interrogante sobre la función de la crítica literaria, ¿no? Hace rato mencionaba, por ejemplo, a Terry Eagleton, ¿no? Un teórico británico
quien tiene precisamente un libro que se llama Función de la Crítica, ¿no? Y en esta hace notar cómo la crítica literaria pareciera ser un asunto aislado y pareciera mirarse a sí misma, ¿no? Pero dice que hacia el final del siglo XX, evidentemente, y también podemos traer esta idea hacia inicio del siglo XXI, de que a nuestra crítica literaria le falta una función original, ¿no? Sustancial, que es la función social propiamente, ¿no? Es decir, aquella que vincule al hecho retórico, a la obra literaria, ¿no? Con esa dimensión social, ¿no? Y a partir de estas relaciones podríamos hablar ya incluso del pensamiento crítico que debe ayudar a desarrollar o despertar, por ejemplo, la crítica literaria en los lectores, ¿no? En fin, múltiples otras dinámicas que a partir de esta función social de la crítica literaria pueden desprenderse. Bueno, están apareciendo aquí una serie de propuestas de boca de los invitados de esta noche, de Gonzalo, de la crítica literaria, ¿no? Para poder generar su desarrollo. Pero vayamos sintonizando quizás o atando una especie de resumen sucinto de propuestas, ¿no? ¿Qué tipo de propuestas se pueden impulsar, por ejemplo, desde los ámbitos universitarios y también desde los ámbitos de los propios autores, ¿no? En Chimbote pues existen, y en Maraz existen pequeños cenáculos, reunión de artistas, de literatos, de gente vinculada al libro y al pensamiento, que de repente podemos, como se dialogaba hace un instante, ¿no? Ponernos de acuerdo, ¿no? E impulsar el estudio de determinados autores, de determinadas etapas del movimiento literario, pero también ver la posibilidad de hacer el estudio mayor, ¿no? El estudio grande que hace tanta falta. ¿Qué propuestas podemos proponer, podemos tener, Gonzalo, para este tiempo que viene? Mira, yo creo que uno de los aspectos importantes que podría ser es analizar la visión de la enseñanza de la literatura en el sistema educativo, porque es por ahí donde se alimenta la literatura y la crítica literaria, ¿no? Un poquito ahondando lo que decía anteriormente Alejandro, ¿no? Además de esa enseñanza deficiente que se hace de la literatura en las aulas, pues si vamos y analizamos el currículo, ¿no? de la educación secundaria, vamos a ver que la literatura ya desapareció del currículo, porque en el área de comunicación se enseña a escribir, a comprender, a expresarse oralmente, y la literatura lo han pasado al área de cultura, creo, de artística y cultura, que más o menos la función lo tienen que cumplir los profesores de arte, ¿no? Pero los profesores de arte casi tienen la generalidad de la formación, pero no tienen la formación de literaria que lo tiene un profesor de comunicación. Entonces, y solamente la literatura está en función de la comprensión lectora, o sea, le preguntamos a los técnicos, a los especialistas del ministerio, ¿y dónde está la literatura? No, no, está ahí en la comprensión de lectura, pero ese simple hecho, así como se está enseñando, creo que no va a reportar mucho el nivel crítico de la sociedad. O sea, es como si dijera el sistema, mira, ¿sabes qué? A mí me basta únicamente que tú sepas escribir, sepas escuchar, hablar y punto. Se acabó. No me interesa otra cosa más. Creo que el sistema, ese comportamiento del sistema no es correcto. Y creo que frente a eso hay una responsabilidad, tanto de los docentes como de la sociedad misma. Pero nosotros como escritores creo que podemos por ahí poner un granito de arena y hacer esa reflexión socialmente de cuál es el papel que debe cumplir la enseñanza de la literatura dentro de esa construcción de la identidad, porque la identidad es fundamental dentro de la corporización de una sociedad. Si una sociedad no tiene identidad, está perdida, igual que uno. Si uno no tiene una identidad personal, una identidad individual también, ¿no es cierto? Entonces funciona igual la sociedad. Ahora, por otro lado, creo que también habría que fijar que las funciones de la crítica literaria
son importantes y hay que conocerlas y hay que orientarlas, ¿no? Por ejemplo, eso de la elaboración del canon. ¿Necesitamos tener un canon? Claro que sí necesitamos tener el canon, pero un canon que sea justo, que sea válido, ¿no es cierto? Porque eso nos va a ayudar, va a impulsar a la creatividad literaria. Después también estudiar el efecto social de la literatura. ¿Qué efecto está ocasionando la literatura en la sociedad? ¿Qué está produciendo? ¿Qué está generando? Una cosita pequeñita nada más. El zorro de arriba, el zorro de abajo. ¿Qué ha originado en Chimbote? ¿Qué ha originado? ¿Qué ha planteado? ¿Qué hace? ¿Por qué la gente lo conoce, lo menciona, etcétera? Pero la gente ha leído los zorros de abajo, ha leído, es consciente de lo que se dice ahí. Entonces, estudiar esos aspectos, por ejemplo, es parte o es función de la crítica literaria. Además, generar, digamos, lectores. Hay que generar lectores. Esa es también una función de la crítica literaria. Y ahí va el lenguaje, ¿no es cierto? Cuando nosotros traspasamos ese lenguaje académico, si ustedes quieren científico, a un lenguaje más asequible, es ir al rescate de esos lectores, ¿no es cierto? Para que lo vean asequible la literatura y lo puedan entender. Después también me parece que es necesario que la crítica literaria señale la historia literaria, ¿no? ¿Cuál es el derrotero de nuestra historia literaria en todo el tiempo que ha aparecido, desde que ha aparecido hasta la fecha actual? Y luego también creo que es necesario que la crítica literaria aporte a la construcción de una tradición literaria. Porque lo importante es eso, ¿no? Que se haga una tradición, la literatura en las sociedades. Y la tradición es cuando confluyen todos, ¿no? Toda la sociedad confluye en algo y lo hace una tradición. Entonces, construir, generar a la literatura como una tradición me parece que es importante y también es un aspecto que debe cumplir la crítica literaria. Es muy revelador lo que dice Gonzalo. Suscribimos también sus palabras. Ricardo, ¿qué propuestas se pueden generar desde tu perspectiva? Bueno, yo creo que, dicho de otro modo a lo que acaba de decir Gonzalo, pensar efectivamente en el poder de la crítica. La crítica realmente genera, es una suerte de arma, ¿no? Es una suerte de arma para forjar conciencias. No sé cuánto hemos pensado en eso. Como decíamos hace un momento, desde el aspecto educativo lo podemos hacer. La manera como se lee, la manera como se interpreta, la manera como se llega al estudiante, como le propones la lectura también es importante, ¿no? Haciéndole ver que produciendo en él una opinión crítica puede llegar a tener poder, no solamente personal, sino también un poder de conseguir socialmente una posición, pero no estoy hablando de una posición económica, ¿no? Sino una posición como ente que opina, como ente que tiene, que se maneja a partir de una conciencia social. Entonces yo creo que en ese aspecto también yo creo que tenemos que pensar cuando hablamos de crítica literaria y crítica de todo tipo, de todo punto de vista, ¿no? ¿Cuánto ayuda, por ejemplo, el leer, el llegar a textos no solamente de crítica literaria, sino también de crítica de arte, de crítica de cine, este otro tipo de críticas a los que podemos tener acceso ayudan también a pensar en una nueva forma de generar lectores. En todo ello, a veces yo pienso, por ejemplo, cuando agarro el comercio, cuando agarro una revista y leo no solamente crítica literaria, sino también otro tipo de crítica, ¿no? Conversan este tipo de críticas cuando llegamos a leer también un libro. Hay diferentes métodos de interpretación crítica y lingüística, hacemos psicoanálisis, semiótica, etcétera. ¿Cuánto de este tipo de métodos se utilizan para los diversos tipos de crítica a los que tenemos acceso? Digo un poco todo esto porque, como dije hace un momento, también tenemos que pensar en una suerte de identidad para nuestra crítica. Y de ese modo insertarnos con una especie de voz propia en el concierto mundial, ¿no? de la crítica en general, universal. Yo creo que por ahí también tenemos que hacer una suerte de reflexión. Y finalmente, Alejandro había hablado del modo como inició Marcos Yauri Montero, refiriéndose o haciendo estudios sobre nuestra herencia oral, nuestra herencia
ancestral, nuestra literatura oral, ¿no es cierto? La hemos descuidado también mucho. Hace poco me preguntaban desde un medio cuántos tipos de literatura hay en el Perú. Yo hablaba de una literatura oral y escrita de modo general, y en ese momento me ponía a pensar, estamos siguiendo la ruta de la literatura oral. En nuestro continente tenemos una gran riqueza en nuestra tradición, en nuestra herencia ancestral, y se ha plasmado en muchos libros, muchas novelas, libros de cuentos durante muchas décadas. Estamos siguiendo esta ruta, estamos analizando la literatura oral a partir de la crítica, a partir de los estudios. A veces me da la impresión que se ha descuidado. Entonces yo creo que eso también tenemos que tenerlo presente, tenemos que tenerlo en cuenta, y a partir de ahí de repente pueda surgir una suerte de identidad de interpretación literaria. Obviamente que ya lo han hecho algunos críticos de décadas atrás, ¿no? Estoy pensando en Fernández Retamar, por ejemplo, etcétera. Entonces yo creo que a partir de ahí seguir esa ruta. Definitivamente es muy importante lo que acaba de decir Ricardo, el rescate de la literatura, la valoración de la literatura oral, ¿no? Que es algo que está descuidado y que nos hace tener la idea, por lo menos a quienes como lectores estamos atentos un poco al proceso, de que la cosa no está bien, de que no hay un orden, de que no hay un camino, una ruta, ¿no? Alejandro. Sí, efectivamente coincido con los planteamientos de Gonzalo y de Ricardo, ¿no? En ese sentido, un planteamiento que yo podría hacer es, de alguna forma, esto es algo utópico, ¿no? Resolver el problema de la crisis de las disciplinas, al menos en el sistema educativo peruano, ¿no? El modelo que está haciendo el sistema educativo peruano es un modelo de un individuo carente de historia, carente de un pensamiento crítico, carente de valores, ¿no? En este sentido, la carencia de ciertas disciplinas en el ámbito o en la formación educativa, como la historia, la literatura y la filosofía, curiosamente estas tres disciplinas son aquellas que desarrollan precisamente la sensibilidad, la empatía por el otro, la reflexión sobre los problemas, ¿no? Entonces, les estamos recortando al individuo esa posibilidad, ¿no? De poder mirar al otro y de autodefinirse, ¿no? Estamos imponiéndole un sistema educativo acrítico, ¿no? Eso es sumamente pernicioso de niño, perdón, para cualquier actividad académica, ¿no? Y en ese ámbito está la crítica literaria, ¿no? Reducida únicamente. Entonces ahí hay un problema que necesariamente tenemos que resolver de alguna forma, ¿no? El otro aspecto ya en el terreno educativo propiamente es acerca de la capacitación, ¿no? Y este es un problema, es como poner el dedo en la llaga, ¿no? En el ámbito educativo. En alguna entrevista que yo di hace algunos años para un medio de Chimbote, dije que el profesor de educación secundaria no estaba capacitado en la enseñanza de la poesía, ¿no? Y aunque dicha aseveración que yo hice se tomó como una suerte de desprecio a los profesores, esto no es así, evidentemente, ¿no? Yo hablo de que muchos de los docentes de educación básica regular no han recibido la capacitación adecuada en el manejo de obras literarias, ¿no? Tampoco es culpa del docente, ¿no? Puesto que como ya hemos visto, incluso el profesor Gonzalo también ha hecho alusión, ¿no? El curso de literatura, ¿no? Está en otra área, ¿no? Está, digamos, dentro de un área mayor que es comunicación, ¿no? Donde yo he observado, al menos en el ámbito ahora sí, ¿no? Donde se prefieren tocar temas como sistemas de comunicación, como los realities, sobre los talk shows, ¿no? Que dejar de analizar procesos, corrientes, movimientos u obras literarias, ¿no? Entonces eso me parece sumamente peligroso en realidad. Y en ese sentido, al menos para trabajar comprensión de textos, análisis e interpretación de textos literarios que puedan ayudar, por ejemplo, en el plan lector, o que puedan ayudar en el desarrollo de las famosas antologías literarias del Minedu,
no se hacen capacitaciones en este tipo de tópicos, ¿no? Es decir, en temas especializados, ¿no? Entonces, por ahí hay una carencia que muy bien puede suplir la crítica literaria, ¿no? Una crítica literaria que, digamos, rompa ese corsé académico, cientifista, y que un poco baje al llano a partir de una metodología que pueda utilizarse, ¿no? Que pueda ser un instrumento para la comprensión de textos, ¿no? En ese sentido me parece sumamente importante las capacitaciones en el ámbito educativo, que permitan evidentemente conectar a los críticos literarios, a los teóricos de nuestras universidades con instituciones educativas, de educación básica regular, ¿no? Entonces ese diálogo me parecería importante, ¿no? Impulsarse quizás, si es que no desde el ámbito nacional, al menos desde el ámbito regional, ¿no? El otro aspecto que hablaba Gonzalo es el concepto del canon, ¿no? Y en esto coincido plenamente, ¿no? Podríamos utilizar un canon, tal como lo entiende Miñolo, ¿no? Un canon dinámico, ¿no? En el que se pueda, no un canon cerrado a lo occidental o a lo Harold Bloom, ¿no? Sino otro tipo de canon que establezca las pautas a los autores, a las épocas, y sobre todo a las obras literarias que son las representativas en un tiempo determinado de la historia literaria en Cachina, y que a partir de este canon se inserten en ese dinamismo, no en su rigidez, las obras que vayan apareciendo, ¿no? O a veces también podemos encontrar otras obras y ver anteriormente su proceso, ¿no? Como ha sucedido en toda la historia literaria, ¿no? Hay autores que recién se están integrando al canon de la literatura peruana, por ejemplo, ¿no? Esto es importante para trabajar el tema de la sistematización de nuestra historia literaria, ¿no? El sistema literario ancashino que dialoga con el sistema literario peruano, ¿no? Y con el latinoamericano. Tampoco se podría ver como básicamente el sistema literario ancashino como un asunto aislado de la historia nacional o del ámbito latinoamericano, ¿no? Hay efectivamente una relación, ¿no? Directa, ¿no? En ese sentido, el apoyo que se haga a partir de la literatura con otras disciplinas humanísticas que personalmente en Ancash no han desarrollado tanto como la historia, la sociología, no se han desarrollado, ¿no? Tema aparte es, por ejemplo, el trabajo envidiable que ha hecho, por ejemplo, la literatura del sur de nuestro país, ¿no? Puno, por ejemplo, ¿no? Tiene varios trabajos de historia literaria, de crítica literaria, ¿no? Y el trabajo en eso es sumamente envidiable. Ojalá en un futuro no muy lejano pudiéramos tener también esa gran cantidad de producción que tiene el sur de nuestro país. Bueno, aquí esta conversación es altamente nutritiva, evidentemente, ¿no? Lo digo como moderador de esta mesa. He escuchado muchas apreciaciones importantes, sobre todo las propuestas que se hacen para que se dinamice el trabajo de la crítica literaria en la región Ancash en específico. Como todo tiene que tener un final, y para no prolongar más esta conversación, que es necesario, por supuesto, este tipo de espacios existan, creo que sería muy bueno que se vuelva a hacer una conversación similar, quizás con otros personajes, con otros autores, ¿no? Alrededor de la crítica literaria. Creo que el Grupo Isla Blanca, a través de la programación de aniversario, de su 44 aniversario, creo que ha hecho muy bien en visibilizar diversos aspectos del proceso literario según los autores que integran el Grupo Isla Blanca y según los especialistas que han sido invitados, ¿no? Eso es algo que yo estoy destacando ahora, porque ya vengo viendo varios videos, varias proyecciones, que me parece muy saludable, ¿no? Antes de terminar, ¿no? A manera de cierre, quería hacer una pregunta suelta que quizás alguno de ustedes se anime a responder. Es una pregunta quizás hecha en virtud, elaborada en virtud a que quienes hoy están en nuestra mesa, tanto Gonzalo como Ricardo como Alejandro, no solamente son críticos, sino también son escritores, ¿no? Entonces yo quería preguntarles a ellos, ¿cómo hacen
desde el punto de vista de que son escritores, con la capacidad analítica, ¿no? El crítico tiene una capacidad analítica muy desarrollada, ¿no? Es un conocedor de las teorías y de todo esto, el proceso, ¿no? Pero esa capacidad analítica la desarrolla evidentemente y hace énfasis en las obras que son ajenas, ¿no? Pero ustedes también son escritores, también son creadores, ¿no? Creo que ahí generalmente no se tiene esa capacidad analítica para su propia obra, ¿no? O cómo hacen cuando escriben un libro, están pensando en las teorías que tienen encima. ¿Qué sucede? A ver si le cuentan un poco a la gente. A ver. Está buena la pregunta. Le estaba recordando para el final y antes que nos muerda el perro que por ahí está ladrando. No sé de quién es el perro. Pero... A ver quién se anima. Sí, que A se ver, anima. Bueno, Tú, yo Gonzalo, haré pues, bueno, tú yo eres la voz. podría... A ver, Alejandro. Bueno, gracias. Bueno, yo partiría de con la siguiente reflexión, ¿no? Y es que, personal, y es que yo considero que el ser humano puede desdoblarse en múltiples individuos, ¿no? Y en cierta manera esta opción yo la he tomado, ¿no? Cuando suelo escribir, evidentemente, ficción, no paso de la emoción psicológica a una emoción de tipo artística, ¿no? Es decir, que la denominada inspiración, el trabajo literario, ¿no? Pasa por ese trance, ¿no? De la emoción psicológica a la emoción artística. Pero cuando suelo trabajar crítica literaria, ¿no? Ya se abandona esa emoción psicológica, ¿no? Y más bien aparece ya, digamos, una personalidad un poco más fría, ¿no? Entonces, me parece, en ese sentido yo he tomado esa perspectiva, ¿no? Una suerte de desdoblamiento, ¿no? De dos Alejandros, ¿no? Y ese individuo que a veces quizás no se puede controlar, ¿no? Porque a veces hay muchas huellas del inconsciente que aparecen digamos, en la obra ficcional de uno, ¿no? Hay cuestiones que no se puede controlar, simplemente aparecen, ¿no? Pero ya en la parte crítica, evidentemente esa emoción artística también necesariamente, como mencionaba hace rato Octavio Paz como crítico, debe estar, ¿no? Incluso Ricardo hablaba de que la crítica literaria también es una creación, ¿no? Entonces, esa emoción artística sí está, pero ya no está esa emoción psicológica, ¿no? El crítico es básicamente un animal muy frío, ¿no? En ese aspecto, ¿no? Pero evidentemente también vinculado al arte. Entonces, me quedo con esta expresión, ¿no? Del desdoblamiento de la personalidad. Eso podría ser. Y aprovecho estos segundos que tengo en saludar a los amigos del grupo literario Isla Blanca, ¿no? Por sus 44 años de vida y de intensa actividad académica, ¿no? Saludar también la invitación cordial de Gonzalo Pantigoso, de algunos amigos como Ricardo Ayón, que no veo en carne, ¿no? Guarda. Hace mucho tiempo, ¿no? Y con el gran Augusto, ¿no? Tenemos una bonita también amistad, ¿no? De hace años. Bueno, particularmente para mí, y con esto me despido, ha sido muy grato, muy nutritivo este diálogo con todos ustedes. Un abrazo y gracias. Gracias, Ok, Alejandro. Un abrazo, Alejandro. bueno, gracias. Bueno, Si sigo alguien yo, creo. quiere A ver, intervenir a manera de vamos a cierre, confesarnos. Ahí ha puesto la confesión ahí a gusto. Bueno, mira, a ver. personalmente yo fijo objetivos, ¿no? Cuando estoy escribiendo literariamente, o sea, una creación, fijo mi objetivo en lo estético, ¿no? Para mí es la creación estética el objetivo, y esa creación estética va en función del equilibrio, de la armonía que tiene que haber en el fondo y forma, y trabajar todos esos elementos que te tienen que llevar a ti a construir algo que sea bello, porque la literatura es eso, es belleza, ¿no? Entendido de las 1000 formas que pueda tener la literatura, pero el objetivo en la creatividad para mí es eso, o sea, yo me centro en crear esa belleza. Y cuando estoy haciendo un análisis de una obra literaria, el otro objetivo cambia, porque el objetivo de la crítica es hallar el significado, porque la interpretación es hallar el significado de esa obra.
Entonces yo me centro en hallar ese significado, pero no me desvisto, de repente a lo contrario de Alejandro, no me desvisto de esa sensibilidad, de esa capacidad imaginativa, sino que lo mantengo ahí porque quiero entrar en comunión con el autor para lograr, digamos, esa interpretación, ese significado que vaya en función de su objetivo que él ha tenido para elaborar esa obra. Y a veces ha sucedido de que el autor no lo ha encontrado, o sea, no ha visto de esa manera, ¿no? Y tú le plasmas el artículo, la reseña, el estudio, y dices, oye, pero qué bueno, tú lo has encontrado otra cosa que yo no he pensado, ¿no? Y eso sucede en la crítica, pero lo que pasa es que ese significado, esa interpretación tiene que ser lógica, tiene que ser coherente, tiene que estar sustentada en la razón, o sea, no puede ser algo que yo me imaginé, pues, porque me imaginé, no. O sea, tiene que ver un sustento racional. Entonces, la crítica, y para mí la crítica y la creación literaria se juntan el aspecto racional y el aspecto imaginativo, el aspecto de los sentimientos, de las emociones. O sea, es algo que para mí yo lo veo mucho más que la ciencia, mucho más que cualquier producto científico, porque en la ciencia se basa únicamente en la razón. La Así es. literatura no se basa únicamente en la razón, se basa en los sentimientos, en las emociones, en la fantasía, en la imaginación. O sea, la literatura es mucho más completa que la Así es. ciencia. Y eso hemos perdido de vista de esa valoración, ¿no es cierto? Entonces, habría que retomarlo por ahí. Bueno, pero este es punto de otra conversación a lo mejor, pero esa es mi postura cuando estoy frente a una creación y a un análisis literario. Definitivamente es importante lo que dice, ¿no? La literatura es más importante, más compleja, más elaborada que la ciencia. Y bueno, también habría que seguirla en una nueva conversación con el cafecito que ya se ha mencionado. Ricardo, tus palabras a modo de Sí, cierre de este diálogo. mira, quería enfocar dos aspectos. El primero, dando respuesta a lo que tú acabas de preguntar, qué difícil, ¿no? Yo tengo un amigo poeta en Estados Unidos que me decía, oye, ¿cómo tú, haciendo creación, puedes hacer crítica? Me dice, es contra natura, ¿no? Es un absurdo, me decía. Yo no entiendo, me dice, porque los críticos son tan odiados, son tan antipáticos. Y tú cómo puedes tener esos dos, esas dos personalidades, sí, ¿no? En un mismo cuerpo. Me decía, no entiendo, ¿cómo haces? Y me hacía una pregunta similar a la que tú acabas de hacer, ¿no? Entonces, efectivamente, ¿no? El creador tiene que pensar, como decía Gonzalo, en la emoción estética, ¿no? En todo momento, dar prioridad a la emoción, ¿no? Y más allá, olvidarse un poco de lo racional. Cuando yo trabajo creación, más allá que de interpretación, más que nada pienso, acercándose un poco al crítico, pienso más que nada en el tallerista, en aquel tipo de escritor que a veces tiene que utilizar las herramientas de la cocina literaria, de fijarse por ejemplo, si se está de narración, si no está descuidando, por ejemplo, aspectos como el persuadir al lector, como en la verosimilitud, como si es creíble el lenguaje que se está usando, el estilo que se ha impuesto, el manejo de los tiempos, del nivel de realidad, de ese tipo de cosas de lo que a veces nos hablan escritores mayores como Vargas Llosa, por ejemplo, ¿no? Más que nada por ahí centro yo el aspecto creativo, que está relacionado un poco con ese tipo de crítica que también se hace, que tiene que ver con el de la cocina literaria, de cómo, si realmente lo que consigues hacer está relacionado con lograr la verosimilitud, con lograr la persuasión y finalmente la emoción estética. En eso me detengo principalmente cuando estoy en mi papel de creador. Ahora, saliendo un poco de este aspecto que tú acabas de preguntar y volviendo ya para despedirme también, yo creo que debemos reflexionar mucho en lo que estamos haciendo en este momento. ¿Cómo hacer para que la crítica llegue más a mucho más público? No descuidar las herramientas electrónicas, digitales, virtuales. Hay los medios visuales. ¿Es una manera de modernizarnos? Yo creo que sí, pero también se piensa que puede ser una manera de frivolizar la crítica,
y yo no sé cuánto de esto sea cierto. A mí, por ejemplo, me atrajo mucho hace algunos años este programa que hacía Antonio Escármeta, el chileno, el show de los libros, ¿no? Ese tipo de programas, por ejemplo, que llegaba a un público masivo, a mí me parecía que era un aspecto muy positivo. Llegó inclusive a difundirse el programa en un canal de cable internacional que es tipo la NARS, ¿no? Yo me acuerdo. Entonces él partió con la idea desde Chile y llegó a un medio universal, a un medio internacional. Y ahora en que estamos en época de pandemia, por ejemplo, yo creo que estamos en el mejor momento para volvernos, no quizás booktubers, ¿no? O quizás sí, pero hacerlo de la manera más seria, ¿no? A mí me gusta, por ejemplo, lo que hace, sí, un poco lo que hace Miguel Ángel Guamán en estos diálogos en la pandemia, ¿no? El profesor sale un poco serio, ¿no? Pero de todas maneras yo sigo con atención la manera como plantea los temas. Algunos son temas un poco difíciles a veces de entender porque él es así, pero también tiene temas que agarra todo tipo de pensamientos, de reflexiones, de preocupaciones de todo tipo de lector y de creador. Entonces yo creo que también hay que empezar a pensar en medios digitales, en medios de difusión virtual, electrónico, para que esto sea masivo, ¿no? Bueno, eso era las últimas reflexiones que yo quería hacer, Augusto, y nuevamente les agradezco al Grupo Isla Blanca, y como lo ha hecho Alejandro, los felicito por este trabajo denodado. Son 44 años, nadie así nada más no permanece en el tiempo con tanto trabajo, y bueno, sigue dando el ejemplo, amigos desde Chimbote, ¿no? Y sobre todo sacando la cara por nuestra región. Muchas gracias. Son 44 años, como dice Ricardo, de trabajo ininterrumpido del Grupo Isla Blanca. En algún momento de la historia no se publicaron libros por la crisis económica espantosa de los 80, 90, pero se han mantenido las reuniones y se ha mantenido el espíritu muy vivo, ¿no? Esa llama. Augusto. Hay que decir también, culpa Gonzalo un minuto para cerrar la idea. Hay que decir también que el grupo se está renovando, ¿no? Y que vienen no solamente nuevas directivas, sino también nuevas ideas, ¿no? Eso es algo muy valioso que nos asegura que hay un futuro ahí que no se va a seguir deteniendo. Gonzalo. Sí, quería despedirme, no me había despedido, pero en nombre del Grupo Isla Blanca quería agradecer la participación de Alejandro, la de Ricardo, la tuya y también la de Luis Aguirre, quien nos está facilitando este medio. Y creo que esta no debe ser la última ocasión en que debemos estar juntos. Yo creo que hay que compartir. Yo creo que nuestra literatura, nuestro proceso exige de nosotros un papel más dinámico, y creo que la integridad hay que buscarlo, ¿no? Y hay que hacerlo. Hace algunos años atrás lo intentamos con Segundo Castro, con Macedonio, con Carlos Toledo, pero se quedó trunco por ahí por cuestiones, bueno, yo ya no pude seguir, tuve algunos problemas personales, pero bueno, yo creo que hay que retomar ese proyecto que ha quedado ahí latente, que nos va a beneficiar socialmente, ¿no? Así que muchísimas gracias por su participación. Hay que integrarnos, ese es el tema, en el proceso literario de Ancash. Los de la sierra, los de la costa, hay que juntarnos, ¿no? Para conversar, para dialogar en espacios como este, para proponer cosas, para trabajar en proyectos en común. Y bueno, para tomar un cafecito, ¿no? Para jugar un partido de fútbol también puede ser. Ajá. Gracias, amigos, por su presencia. A nombre de quienes producen esta actividad, del Grupo Isla Blanca, gracias también por el espacio que me han dado para poder moderar esta misa. Será hasta una próxima ocasión. Hasta pronto.